Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Conectando con la Sociedad. Esta ocasión quiero hablar sobre el tema, uno reciente que sucedió en la Universidad de Durango, en la universidad privada. Este tema que a mí la verdad sí me preocupó mucho y también dio mucho que hablar en la opinión pública. Me refiero al tema de las manifestaciones que sucedieron afuera de la escuela. Manifestaciones hechas por egresados. Lo que ellos estaban pidiendo en las manifestaciones es que ellos ya habían egresado desde hace 3 años y todavía no habían tenido señales de tener su título. Siempre cuando iban a control escolar, siempre le decían que ya estaba en trámites. De hecho, en la manifestación pidieron muy fuertemente pues que saliera la encargada de control escolar, a lo cual hablaron con ella y la respuesta que dio no fue satisfactoria para los egresados, ¿verdad? Y también no nomás eso fue la manifestación, sino que también andaban demandando las malas condiciones también de la Universidad de Durango, los mismos estudiantes también, que les faltan muchas cosas también. Bueno, pues el día de hoy me encuentro para platicar sobre este tema con mi amigo sociólogo José Alvis. Vamos a hablar. Hola. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, pues empecemos con ese tema. Ese es el contexto. Continuemos. Bueno, pues este tema es de las verdades que debes conocer de las escuelas privadas, en especial de 2 universidades, de la de Durango y ahorita vamos a hablar después de la UVM. José, ¿qué opinas de las manifestaciones de estudiantes y egresados por no recibir su título después de 3 años? ¿Tú crees realmente que esas escuelas como la Universidad de Durango sean de calidad? ¿O a qué crees que también que se deba ese abuso de los altos cobros y también de que no reciban tu título a tiempo, como debe ser? Mira, básicamente, para acabar pronto, la universidad privada, precisamente por ser privada, su principal interés es el lucro, es un negocio. Poco les interesa el nivel académico de la enseñanza, el rigor nuevamente académico de sus cartas descriptivas en cuanto a las diferentes carreras que ofrecen. No tienen absolutamente ningún parangón, ¿no?, con comparación con las universidades públicas respecto a la calidad de la misma. Y no hablo de mí, eso lo puede comprobar cualquiera que está estudiando en este tipo de universidades. También algo que se aprecia mucho como la libertad de cátedra, que bueno, en los hechos esta puede tener un poco de cuestionamientos en que realmente se aplique, ¿no? Aunque eso refiere a principalmente a factores políticos, ¿no?, coyunturales. Sin embargo, en las escuelas privadas es definitivamente algo que precisamente desde una escala vertical es lo que digan los de arriba. Por lo tanto, pues es algo que realmente no les interesa, ¿no? Y me refiero a la multiplicidad de opiniones, a la dialéctica, más que opiniones, de posturas que realmente se comprueben y que tengan, vaya, sustento en la realidad. Por eso, usualmente este tipo de instituciones educativas pues plantean cosas que, vuelvo a insistir, no tienen congruencia con lo que sucede en el entorno. Y en un país tan desigual como México, pues eso es bastante notorio, por eso se denuncia tanto y tanto. Ahora, respecto a lo que me pregunta de estas, por lo menos 2 escuelas, mira, la Universidad de Durango, sí, que es esta de los Lobos, tiene este problema ya añejamente. No es recientemente lo que pasó con estos estudiantes de odontología, fisioterapia y todas estas. Este problema ha persistido hace varios años, ¿no? Creo que hasta 5 años tenían algunos egresados que no recibían su título. Pero más allá de eso, de la cuestión profesional, de lo curricular, me refiero principalmente a otro tipo de cobros que se les hace por algún tipo de eventos, por servicios que brindan ellos mismos en nombre de la universidad a la ciudadanía. Ellos lo hacen por una cuestión de practicidad, de práctica o de praxis, pero la universidad se los cobra como un servicio profesional al usuario, al ciudadano, a la ciudadana. Y bueno, ellos se preguntan qué es lo que se hace con esos ingresos, ¿no? Y además se hacen cobros adicionales al asunto curricular del título. Entonces les hace pensar de primera mano, bueno, ¿qué es lo que se hace con ese recurso? ¿Realmente se está destinando hacia los trámites que se hacen ante la Secretaría de Educación Pública, a renovar las licencias o estos permisos o los llamados reboes para poder de alguna forma acreditar la calidad educativa de sus carreras?
Eso es completamente cuestionable, digno de cuestionarse, y qué bueno que lo hagan los muchachos de estas universidades. La UVM pues presume que tiene doble titulación, pero realmente dudo que tenga, al menos incluyendo que vivimos en frontera, porque ese doble título es, por supuesto, de Estados Unidos, pues dudo que tenga algún tipo de incidencia en cuanto a la posibilidad de ser empleado, ¿no? Y no me refiero a empleado de trabajar como un trabajador cualquiera, ¿no? Sino ya en términos profesionales, de ser empleado o incluso empleador. El tema de los costos, sí quisiera también tocar ese punto, porque sí, yo considero que es muy cara la colegiatura. En la universidad, por ejemplo, los estudiantes tienen que pagar por mes 2,000 pesos, y en preparatoria son 900 pesos al mes. Eso pues quiere decir, por ende, que pues van a recibir una muy buena educación. Bueno, al menos en lo que me respecta, eso es lo que piensan los padres, que yo creo que le dejan toda la responsabilidad de la educación a los maestros, ¿verdad? Ellos piensan, los padres, que ya pagando esta cantidad de dinero, que es enorme, ya van a sacar ellos muy buenas calificaciones. Bueno, se tienen la confianza o la fe de que así va a suceder. No, lo que me respecta, también no nomás es eso, la mensualidad. También tienen que pagar los costos de los libros, y también, te lo digo porque yo tengo un hermano que está en preparatoria privada, tiene que pagar también las vacaciones, o sea, el tiempo que no están en la escuela de clases, también las vacaciones tienen que pagar también. ¿Cómo la ves ante todo ese panorama? Pues te digo, los cobros excesivos. Pues mira, Jorge, yo me atengo a lo que acabo de decir, ¿no? O sea, este tipo de escuelas pues tienen ese principal interés, que es el lucro. Poco les importa la calidad educativa, sino precisamente lucrar. El CETIS Universidad, se me ocurre poner otro ejemplo al respecto, y fíjate, es cuestión nada más de empezar a revisar la definición de este tipo de instituciones educativas. Usualmente no se definen como universidades, por supuesto que las hay definidas así, pero no suelen ser universidades, ¿no? En esos términos. Siempre se habla de institutos o de centros, ya sea el Tecnológico de Monterrey, viéndose como instituto, o centros, ¿no? Como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, o el CIDE, o el CETIS, en el caso de acá en la frontera norte, ¿no? Del Centro de Estudios, el CETIS. En fin, estas instituciones cobran carísimo, cobran como si todos tuvieran la posibilidad adquisitiva de hacerse de ese tipo de estudios. Pero nuevamente, no me hagan caso a mí, háganle caso a las estadísticas y la información publicada. Seguramente muchos de ustedes, y seguramente tú, Jorge, conocen algo que se llama Times Higher Education, THE por sus siglas en inglés, en las que puntúan o rankean más bien las universidades a nivel mundial que quieran ser, insisto, rankeadas en estos niveles. Los primeros 20, ¿no? Sí, hay universidades privadas, ¿no? Por supuesto, porque tienen el poder político de añejo, ¿no? de ser financiado por empresarios, ¿no? Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, que es de los Garzazada, ¿no? Insisto, en Monterrey. Pero escuelas aquí, si nos aterrizamos un poquito en Mexicali, vamos a ver que no tienen absolutamente nada de calidad. Times Higher Education lo considera como nivel reporter. ¿Qué quiere decir esto? Que no reúnen aún los requisitos para tener un ranking, pero que están comprometidos a ofrecer la información a partir de sus acreditaciones, ¿sí? Tanto en sus carreras como sus cartas descriptivas, para, asignarles un lugar en ese ranking. Pero cuando están en el nivel reporter, ustedes van a ver que no hay información, porque la misma institución no lo proporciona. Y es por eso que nuevamente no les interesa en absoluto el nivel de calidad educativa. El otro tema que también les quiero contar a ustedes, querido público, que se enteren de una vez por todas. Esto lo digo porque muchos piensan que estudiando una carrera universitaria pues van a ganar bien, ¿verdad? O que ya la tienen hecho su seguro ya económico, ¿no? Y que le va a dar más estatus. Lo cierto es que ahorita, en esos tiempos, se está ya perdiendo poder o la imagen de lo que es ser un maestro, porque ya siento yo, desde mi experiencia, que ya no les hacen mucho caso, o ya no es respetado como antes la figura de un docente, o respetado en el sentido que
que tengas tu conocimiento, la gente te valore, te respete o te hagan preguntas, ¿no?, sobre temas interesantes. Esto lo digo, mi experiencia de nuevo, porque si bien en estas escuelas privadas la paga a los maestros voy a decirlo así para que todos enteren, es mala la paga. Te contratan malísimo. por hora, y aparte no tienes prestaciones de ley, ni seguro tienes, y aparte otra cosa, el tema es del SAT, que ya por si te ganas poquito, el SAT te quita. Ante todo ese panorama, también otra cosa es que en las escuelas privadas los alumnos los tienen más poder ellos, porque se miran como clientes. Ante todo ese panorama, ¿qué opinas? Tal cual. ¿Coincides? Al o al estudiante lo ven como el consumidor, y como tal traen ese pensamiento maquilero, ¿no? De cliente siempre tiene la razón y no lo puedes cuestionar, porque si no deja de consumir lo que tú le ofreces. Y el maestro pues es el, digámoslo así, el obrero, ¿no? El docente es el obrero que tiene que cumplir las expectativas ni siquiera del empleador, sino de los consumidores, como si fuera una cadena de comida rápida o algo por el estilo. Y es mal pagado porque precisamente traen nuevamente ese pensamiento maquilero de, bueno, si no estás conforme, de todas maneras va a haber mucha gente que va a aceptar esa paga con tal de tener un trabajo, precisamente por la precarización del trabajo. Así como el Estado no ha logrado ofrecer una cobertura amplia, o sea, sí lo tiene, sí, obviamente es la que ofrece la mayoría de la matrícula en la educación superior, pero no ha cubierto todavía mucho terreno. Y hay, por supuesto, que añejos debates sobre la participación, ¿no?, de la educación, del sector privado en la educación. Pero pues aquí hay mucha población que todavía no tiene ese tipo de currículum, y las privadas entonces pues es cuando entran al quite, ¿no?, para tratar de llenar ese vacío, ¿no?, por decirlo así, que el Estado no ha llenado, pues porque no quiere, ¿no? Incluso a pesar de que se ha planteado la gratuidad total de la educación, ¿sí?, para ofrecer ya de lleno el espacio sin necesidad de un examen de admisión, pues eso si llega a pasar, por lo menos en México, va a durar varios años, inclusive hasta décadas. No se ve cercano esa posibilidad, aunque se ha planteado, pero mientras tanto pues las instituciones privadas pues van a aprovechar eso como incentivo para simplemente condicionar, ¿no?, a esos obreros que son los que tienen que estar al servicio, ni siquiera del empleador, sino del cliente, pensando pues como en una empresa privada. Eso que mencionas también es muy importante. Cabe destacar que la cantidad de alumnos que se van a las escuelas privadas como la de Durango, la UVM, ¿a qué carreras? A la de medicina, es porque precisamente no pudieron entrar a la UABC, pues porque no hay lugares. También ahí miro yo los fallos de la educación pública, sobre todo en la educación superior, que no puede cubrir la demanda de todos los alumnos que quieren estudiar cierta carrera. Y estoy diciendo, hablando de la de medicina, que es la de salud, que tenemos que tener más doctores, pero también al mismo tiempo esa contradicción, que cuando terminan, egresan los doctores, que también la dificultad de que consigan trabajo de doctores, pues, porque ahora hay muchas farmacias que similares, farmacias, y que quieren pagar también el mínimo. No hay suficientes espacios en el sector salud para contratar tantos doctores, enfermeros. No, y la demanda es grandísima. O sea, hay un clúster de turismo médico. ¿Qué es lo que están haciendo? Son empresarios. Mira, los principales empresarios de Mexicali son médicos, inclusive algunos enquistados en el gobierno, ¿no? Y tocas ese tema y es importante hacerlo, porque eso es lo que se ofrece principalmente, como bien dices, en las instituciones privadas, al menos acá en esta región de nuestro país. Pero las mismas empresas dedicadas al sector salud están cooptadas, o más bien pertenecen a los poderes políticos, ¿no? Y por ejemplo está esta empresa Insumer, ¿sí?, que es una empresa de los padres del actual oficial mayor del gobierno del estado, ¿no?, y tiene múltiples contratos con el actual gobierno del estado, ¿no? Además tiene a su, digámoslo así, a su coordinación o a su control, ¿sí?, el seguro o la atención del seguro médico para los estudiantes de educación básica, kinder, primarias, bueno, secundarias creo que ya no, pero kinder y primarias. Y ha habido muchísimos casos de negligencia médica en esas instituciones, que es la Clínica Baja Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente,
lo privado, no es una regla, pero desafortunadamente es una constante, se preocupa más por el lucro, ¿sí? Y por el beneficio particular, que por el beneficio, ni siquiera beneficio, o sea, por la justicia social. Eso que desde la izquierda se ha intentado pugnar o empujar, pues no se ha concretado, y eso que estamos en los tiempos de la cuarta transformación, falta mucho por hacer, eso es cierto, pero no vemos de ninguna manera algún tipo de cambio, o siquiera que haya una intención de sacudir realmente ese tipo de dinámicas desiguales. Pues de todo este panorama, quiere decir que la educación y la salud pues prácticamente es un negocio que se vende para unos cuantos privilegiados. Esto lo digo en el panorama actual de Mexicali, sobre también las protestas del Iztecali, la mala paga a los maestros, a los que están interinos, por ejemplo, también. Ante todo esto, pues es una dificultad, son problemas que nos superan, y a mí me preocupan como profesional de que no estén valorando a personas, a maestros, a doctores, a médicos que valoraron mucho su esfuerzo en estudiar y quieren seguir haciendo su trabajo, pero pues también con mala paga o con retraso también en su paga también. Pues ante todo eso, pues también, pues qué tipo de futuro nos espera si siguen así el gobierno de que todo sea privado y lo público, que supuestamente los derechos de los pagos para el gasto público son 3 rúbricas: la educación, la salud y la seguridad, pero todo esto lo están echando a la suerte de los ciudadanos, que se la arreglen como ellos puedan. Pero ¿dónde están también las personas pues que son de clases bajas también? Entonces es un problema muy complejo y se los dejo a consideración para que lo reflexionen. Esos temas se deben de hablar más. Y ahí te doy un dato, en el 2021 y 2022 el gobierno del estado subsidió con 44 millones de pesos al CETIS y en la universidad pública y la UABC. ¿Qué es lo que pasa ahí? Beneficiaron a 500 estudiantes con ese recurso, con 44 millones de pesos. Y uno podría decir, bueno, son becas para los alumnos sobresalientes que a lo mejor no cuentan con el recurso para pagar ordinariamente la mensualidad, que es de 12 mil pesos al menos en el CETIS. No, los beneficiarios, y hay una investigación de Z al respecto, son hijos de gerentes maquileros, son hijos de funcionarios y son hijos, por supuesto, de los trabajadores de estas mismas instituciones. Entonces, ¿dónde está realmente el beneficio horizontal? No, sigue habiendo ese mismo beneficio para los de arriba, por decirlo así, con el recurso público. O sea, ¿cómo es posible que el recurso público, que el dinero de los impuestos ciudadanos, siga subsidiando o subvencionando la educación privada? Eso ya no puede ser. Pues el tema, como lo decía, de la educación, de la salud, de la seguridad, son derechos constitucionales, ahora sí, se supone, y que la gente debe saberlos más para exigirlos, sobre todo que sepan qué es lo que está haciendo el gobierno en esos temas que a todos nos debe de interesar, porque es la vida de uno mismo, también el futuro también de la humanidad. Esto lo digo también mucho por el artículo que escribí en el periódico del Seminario Z. Lo dije yo ahí, la frase que la educación va a garantizar que el futuro de la humanidad se desarrolle, porque al final de cuentas, con educación, con salud, siendo más consciente, vamos a mejorar como humanidad, vamos a mejorar la raza humana. Sobre eso no sé qué quieras decir como conclusión. Para ti, ¿qué es la educación? Ahí te ganamos, cuidado con eso de la raza, porque luego ya salen los puritanos. La raza humana. Claro. No, mira, claro, desde luego que todo requiere ser igualitario, ni siquiera igualitario, sino equitativo, ¿no? Y por lo menos desde la izquierda o desde otro tipo de instancias, eso, pues se ha propuesto precisamente eso, ¿no? Justicia social, pero en realidad, pues en los hechos difícilmente se ha manifestado, nuevamente, en hechos. Y nosotros apelamos no a la conciencia de estas personas, del gobierno, ¿no? Difícilmente, ya enquistados en el poder, difícilmente van a hacer algo en beneficio de la gente. Nosotros mismos desde abajo, ¿sí? Las y los ciudadanos tenemos que protestar y manifestarnos cada vez que este tipo de personas, nuevamente enquistadas en el poder, tanto político como económico, y a veces son los dos en una sola, ¿sí? Manifestemos y hagamos algo al respecto, desobedezcamos lo que ellos dicen que es correcto, porque ya estuvo bueno, ¿sí? De estar pensando que estas personas son el ejemplo de vida. Por supuesto que no. Esos discursos meritocráticos de los ejemplos de vida, de los casos de éxito,
no se pueden explicar muchas veces sin el beneficio, en el lucro, completamente alejado de un verdadero éxito, sino simplemente privilegios puramente. Entonces tenemos que empezar desde abajo, insisto, a desmontar ese tipo de discursos y a apelar a la educación pública, no a la privada, no porque no tenga la capacidad económica para ofrecer educación de calidad, sino porque nuevamente no les interesa. Apelemos a la conciencia social y por supuesto al estudio autodidacta, porque nadie nos va a decir las recetas correctas. Nosotros mismos tenemos que buscarlas a veces. Y regresando al tema del principio nomás, como conclusión, porque me faltó decirlo, el tema de los certificados, de los títulos de la Universidad de Durango, los egresados, todavía, se me olvidó decirte, que los cobran todavía, alrededor de 20,000 pesos todavía. Eso sí se me hace... de hecho, hasta un diputado les quiso ayudar para resolver ese tema. Sobre eso también, ya por último, no sé si quieres decir algo. Ya, mira, honestamente, este diputado es un cero a la izquierda, Jaime Cantón es un cero a la izquierda, es un porrista de Marina. Y lo voy a decir una y otra vez, se sumó a... se apropia de esas causas ciudadanas que espontáneamente van emergiendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando este tipo de personas se quiere apropiar esos movimientos? Lo desacreditan ellos mismos, a pesar de que ellos supuestamente apoyan y están a favor de la gente, en realidad lo desacreditan. ¿Por qué? A fin de cuentas la oposición, otro tipo de fuerzas políticas debe decir, es que es algo partidizado. A ver, ya estuvo bueno, que se dejen de involucrar a este tipo de políticos. Empecemos nosotros mismos, ciudadanas y ciudadanos. Fuchicaca este tipo de políticos. Por último, ¿tú darías clases en una escuela, la UM, la de Durango, tú darías clases sabiendo toda esta situación? Por supuesto que no. Para empezar, pues, no pagan lo que deberían, no hay derechos, además hay mucha censura, ¿sí? Y si no, pregúntenle a los que estudiaron en el ITAM, ¿no? En ese tipo de escuelas donde hay poco pensamiento crítico, o es más, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que de autónoma no tiene nada. Si no, pregúntale a los miembros de los TECOS, que fueron grupos del choque del panismo. Bueno, pues hasta aquí el video, muchas gracias. Pues yo también di clase de una escuela privada, yo por eso estoy hablando de mi experiencia. Un año tuve ahí. Si quieren saber cómo me fue mi experiencia, pues denle unos 50 likes a este video y lo subo después. Pero apoyen este tipo de videos con el objetivo solamente de informar, porque pues también los padres sí gastan mucho también de dinero en llevar a sus hijos a la escuela, que sí tiene el beneficio, podría ser que pues al ser menos alumnos podría el maestro darle más atención, ¿verdad? Y también la ventaja es que sí van a pasar, pero pues de mi experiencia es igual que en la pública, ¿verdad? Los maestros de la escuela privada, a la diferencia con las escuelas públicas, pues son iguales, ¿verdad? Dependiendo también cómo sea el maestro, tanto en la pública como en la privada, pero sí en ambos lados son gente profesional, ¿verdad? Eso es mi conclusión. No sé si quiere decir algo más de todo esto. Ya, solo un dato ya para zanjar este tema. En la UNAM se paga 192 pesos la hora, ¿sí? Y aparentemente es muy poco, sobre todo considerando los parámetros de la frontera norte. Pero a ver, allá todo es económico, los alimentos, la inscripción, la titulación, todo absolutamente, porque está subvencionado con el recurso público. Eso sí representa un beneficio y además el nivel educativo es excelente. Y en las privadas no se puede decir lo mismo al respecto, todo es caro, inclusive el mismo currículum, pero no tiene el mismo parangón, insisto, y además, vuelvo a insistir, hay una disparidad absolutamente grande respecto al salario de los trabajadores, de las y los docentes, y además la calidad educativa, ¿no? El mismo nivel. Nuevamente me remito a Times Higher Education, no estoy hablando por mí mismo ni por la experiencia de alguien más. Quiero decir que sí, la ventaja que te contrate la privada, eso sí, a todos los profesionales, lo que sí deja de positivo es la experiencia que vas a tener ahí. Así sea mala, ¿no? Pero esa experiencia pues se aprende tanto de los momentos difíciles, sí se aprende mucho ahí, eso sí, agradezco mucho, eso sí, agradezco mucho. Bueno, si quieren más videos como estos, donde revele cosas que a ustedes les conviene saber, por favor apoyen mi video, compártanlo, denle like, por favor. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos.